Ya que hemos hablado del discurso de James, tenemos que voltear ahora hacia el contenido como tal de aquellas imágenes que se nos presentan, o mejor dicho, que James nos presenta. Hasta ahora solo hemos hablado de lo dicho por James, pero ¿qué es lo que nos está mostrando? La respuesta a esta pregunta se puede, primeramente, dividir en tres. La primera son los recuerdos que son evocados en diversas ocasiones por circunstancias distintas para James. La segunda son las fantasías, que en su mayoría se presentaron hasta el cuarto episodio después de que James matara al autor, punto en la historia de él que es de gran significancia, ya que posibilitó la desaparición de estas fantasías. Y el tercer punto son los pensamientos, tema del cual ya hemos tratado, aunque solo fue una característica de estos. Es por eso que los retomaremos, pues tendríamos que explorarlos desde una perspectiva diferente. Primero hablaremos de los recuerdos, aunque se tiene que admitir que estos tres aspectos de los que vamos a hablar no son independientes el uno de los otros, ya que los tres provienen de un mismo complejo, el de James. Además que los tres son formaciones de una misma persona, a saber, James. Con esto dicho, tenemos que recordar cuándo fue la primera vez que James tuvo un recuerdo. Esto es cuando nos comienza a contar de su pasado después de la introducción que ya hemos trabajado y dado una conclusión. Esta fue al servicio de búsqueda de sentir. Entonces, ya tenemos que una primera respuesta a la primera cuestión. Sin embargo, los recuerdos de los que vamos a ser objeto de este ensayo no son esos primeros, más bien van a ser aquellos que emergen desde la percepción de algunos estímulos, esto es, de algo que excite el complejo de James. Que tenemos que decir es James en sí mismo, pero desde su sistema inconsciente, asociar aquello que le está sucediendo con las huellas némicas. Está haciendo algunas representaciones que están fuertemente investidas de energía psíquica, ya sean por su significancia o por la intensidad del estímulo que las constriñó a permanecer en la memoria de James. Haremos notar algo en la diferencia entre estas dos. A pesar de que ambas son, naturalmente, significativas en el término de la palabra, uno se da por la calidad del evento el cual es cargado y ligado, es decir, memorizado en el aparato de James, mientras el segundo tiene una característica cuantitativa. De este tipo se encontrarán pocos en la historia de James, e incluso se argumentará que si no hay una propiedad cualitativa en un evento como el segundo tipo ya denunciado, no podría formarse una huella. Aunque a este punto debe dársele su importancia y su atención, tenemos que decir que no estamos tratando eso en este trabajo, por lo cual tendremos que dejar esto para otra ocasión. Sin embargo, teníamos que darle su espacio a esta diferenciación entre estas dos formas de formación de las huellas némicas. Entonces, pasamos a la segunda ocasión en la que en James se evoca un recuerdo, siendo cuando Alisa y él se encuentran sentados en un columpio para dos en el episodio 1, y Alisa dice, "This is pretty retro", esto es bastante retro, a lo que James responde con, "I don't like it", no me gusta, seguido inmediatamente por un recuerdo de James antes de los 6 años. Sabemos esto porque fue cuando la madre de James se suicidó, acostado sobre el columpio y en el regazo de su madre mientras ella le acaricia el cabello, con el viento soplando, y esto no tenemos una explicación aún. Y aquí es cuando decimos que el recuerdo es de carácter cualitativo, pues se trata de una escena en donde no hay o no se nos muestra ninguna actividad, aunque por una razón fue esta imagen que emergió de lo inconsciente de James. De igual manera, podríamos decir que en realidad se trata de una representación de su relación con su madre en general, aunque esto no lo podemos asegurar, por lo que tomaremos la explicación de que se trata de un tiempo y un espacio específico y significativo, el cual está en pasado debido a que se trata de un recuerdo. Y como ya lo hemos trabajado, sabemos lo que el pasado significa para James. De igual manera, tenemos que darle lugar a lo que James dice antes y después del recuerdo. Primero, I don't like it, no me gusta. Entonces, tenemos que dar continuación con dos preguntas. La primera, ¿qué no le gusta? No podemos saber en realidad de lo que habla, ya que puede significar, entre otras cosas, el columpio o el estar ahí, por lo que tomaremos algo que podría abarcarlo ambos. Esto es, lo que ese lugar representa, es decir, el desencadenador del recuerdo, y por lo tanto, los sentimientos, feelings, anudados a ese recuerdo. Y la segunda pregunta sería, ¿por qué no le gusta?
De igual manera, ya hemos respondido parcialmente a esta pregunta en un ensayo anterior. En este dijimos, porque el pasado tiene una significación pesarosa o penosa en el pasado en la persona de James, por lo que ese lugar le hace revivir su pasado y su significancia. Entonces, como con este recuerdo, podemos decir lo mismo de los otros recuerdos que son evocados, y le hacen recordar sus sentimientos penosos de su pasado, y nos creemos autorizados a generalizar esta conclusión con el resto de las veces que se nos muestra cuando James tiene rememorizaciones, ya que todos los recuerdos aparentan tener una condición similar a este primer ejemplo que se nos presenta. Y a esta conclusión se la podemos atribuir a que la madre de una manera u otra esté involucrada en los recuerdos, aquella siendo una de las razones por las cuales James denegó su capacidad de sentir algo. Ahora bien, hasta ahora hemos llamado penoso, pesaroso el pasado de James. Sin embargo, no podemos contentarnos con estas palabras que podrían significar mucho, siendo una generalización infundada y exagerada, pues recordamos que fuimos nosotros los que dimos estos adjetivos y no James, por lo que tenemos que darle mayor exposición planteándonos la pregunta: ¿qué es lo que hace recordar a James? O con otras palabras, ¿qué tienen en común esos momentos que le hacen recordar? A esto ya dimos una respuesta en forma de representación, es decir, la madre es lo que nos dice directamente. Sin embargo, hemos podido descifrar algunas de esas cosas que no nos ha dicho, dándole su significatividad y su sentido. Entonces, como ya hemos visto, la madre representa un punto de corte entre un niño que quiere alimentar a los patos y una persona que está muy segura de que es un psicópata, o sea, entre una persona que puede sentir y una que no, saliendo de esta afirmación una pregunta nueva: ¿por qué representa esto la madre? La respuesta se encuentra no precisamente en la madre, ni siquiera en la representación madre, o la personalidad de la madre, como James le dice a Lisa en el episodio 8, después de que ella le pregunta: "What was she like?", ¿cómo era ella? "Really kind, really sad", muy bondadosa, muy triste, le responde James, aunque no podemos desestimar la importancia de la personalidad de la madre para James. Más bien, lo que para James representa la imagen madre, más precisamente el recuerdo madre, es decir, aquella figura que se anuncia en los recuerdos de James, representa el suicidio de ella y los sentimientos anudados a este evento. De igual manera, representa un sentimiento de culpa por no haber hecho nada. Como le dice a Lisa también en el episodio 8, "I didn't do anything", no hice nada, haciendo referencia a que no hizo nada para detener a su madre de morir. O como en el episodio 2, cuando se encuentra en el baño con el hombre que lo recogió en la carretera, y este se le acercó para tomarle la mano y ponerle en el pene, mientras James nos dice: "Sometimes I just let things happen, even though I didn't want them to". A veces dejaba que cosas sucedieran, a pesar que no quería que pasaran. Y termina diciendo, después de unos segundos de silencio, hasta que el hombre ha besado su mano y la ha depositado sobre su pene: "I'm not sure why", no estoy seguro por qué. Esta es, nuevamente, una expresión más de su negación. Pues podemos tomar como base teórica lo que Freud nos dice en su trabajo Duelo y Melancolía, al decirnos que el yo se autorreprocha al haber perdido el objeto en amor y la ambivalencia pulsional investida en el objeto. Y esto se nos demuestra cuando, de igual manera, en el episodio 8, nos dice: "I hate both of mine too", también odio los míos, hablando de sus padres. Y este otro reproche se manifiesta en una recreación de la escena en donde James no hace nada sin saber por qué, entre comillas. Entonces, quedamos con la conclusión que los recuerdos son, por un lado, un retorno del sentimiento ambivalente que tenía por su madre, es decir, por el cariño que le tenía, demostrándolo en las imágenes que demuestran cariño por ella, así como la descripción que le da a Lisa, "really kind", muy bondadosa, y porque se suicidó frente a él, causando el retorno de la libido del objeto que estaba embestida en la madre hacia el propio James, causando la angustia. Y por el otro, un sentimiento de culpa por el cumplimiento de las mociones hostiles hacia la madre, y de igual manera, por no haber hecho nada para evitar el suicidio. Terminamos con una pregunta:
¿Por qué los recuerdos de James son de esta índole y no de otra? A lo que tenemos que responder, porque es el complejo de James lo que está operando a cada momento, es decir, la negación de los sentimientos, y son exteriorizaciones de la única manera como pueden, como compromisos entre la fuerza que desmiente y el yo que quiere tramitar lo inconsciente reprimido.